Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar un control alámbrico a partir de una membrana 4x4. ¿Sí? El primer aspecto a trabajar lo vamos a desarrollar en el programa o plataforma Tinkercad para después pasarlo a un elemento físico. Vamos a ver que tenemos la membrana, ya la he conectado antes de iniciar con el fin de conectar todos los cables a un pin digital, a uno de los pines digitales. En este caso yo los he colocado desde el pin 4 hasta el pin 11. Los he conectado antes del video con el fin de encontrar o de ubicar de forma correcta cada uno de los cables. Vamos a hablar un poquito de la membrana. Esta membrana viene ubicada de forma matricial. Imaginémonos un Excel que vienen a partir de la ubicación de cada una de las celdas, donde cada una de las columnas van a ser letras y las filas van a ser números. Entonces, para identificar cada uno va a tener una especie de coordenada o ubicación en específico. Es de esa manera que funciona. Más adelante en el código lo iremos viendo un poco más. Vamos a construir también el circuito para los motores. Para eso vamos a necesitar un L29 3D, que es el que va a encargarse de la carga eléctrica para los motores. De esa manera podemos controlar la velocidad y también podemos controlar la dirección del motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar este L29 3D en el centro de nuestro circuito y vamos a dejar uno de los motores abajo y otro arriba para simular nuestro robot, ¿cierto? De dos motores. En este caso también vamos a voltear este así, de esta manera, y lo voy a colocar en la parte de arriba. Ya los tengo acá ubicados, ¿sí? Y vamos a reconocer un poco este circuito como tal, o el integrado L29 3D. Vamos a tener varios elementos. En las esquinas vamos a encontrar los 4 pines finales, o en las esquinas, que van a ser cargas positivas. Entonces voy a llevarlo así y bajarlo así, listo, para poder ubicarlo correctamente. Voy a sacar otro punto, ¿sí? Para que quede más o menos así. Ya que si lo ubico directamente, el programa, como por defecto, nos va a enviar el cable hacia atrás y no se va a poder verificar en dónde está conectado. Entonces va a simular o a dar la apariencia de que hay dos cables, o hay un cable conectado al pin y otro acá. Entonces por eso lo hago de esta manera. Vamos a colocar otro por acá para que se pueda ver de forma correcta, y ya tendríamos las cargas del positivo como tal. Organizarlo un poco, listo, ya tendríamos los dos. Luego pues vamos a tener los negativos, y los negativos se encuentran en el centro. Todos estos son negativos, entonces voy a sacar las cargas de acá, ¿sí? Y la carga de acá directamente. Que va a ser un pequeño puente, pero antes vamos a cambiar el color para que lo podamos diferenciar de los otros elementos, y que entendamos que es un positivo y que es un negativo, ¿cierto? Para diferenciarlos un poco. Bueno, ya tendríamos las cargas o las entradas de la corriente para nuestro integrado. En este caso nos haría falta conectar desde el Arduino, alimentar a este circuito. Listo, entonces voy a tomar acá el GND que se encuentra acá en esta parte y lo voy a conectar a la terminal del negativo, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el de arriba, pero con el de arriba pues voy a aprovechar y hago un pequeño puente para conectarlo, ¿no? Conectar las dos filas negativas. Listo, entonces el recorrido que va a hacer es desde el Arduino, va a alimentar toda esta fila, a su vez alimenta este pin, y este pequeño puente alimenta el siguiente. Este puente va a alimentar las dos filas y a su vez va a alimentar este puente de acá
y este de acá. Ya ustedes de pronto tendrán alguna idea mucho más fácil para alimentar los 4 pines. Esta es la que yo veo como más sencilla, pero pues los invito a cada uno de ustedes de intentar una nueva conexión para estos puntos. Lo siguiente sería los 5 voltios. Voy a mandarlo de esta manera, ¿sí? Le voy a cambiar el color para que lo reconozcamos como positivo y voy a ir sacando algunos elementos para que unos puntos adicionales para irlos ubicando y que no nos pase por encima del Arduino y los otros cableados como tal. Listo, quedaría algo así. Listo. Ya lo siguiente que podemos verificar de nuestro integrado son los pines que se encuentran acá. Estos 2 pines que son salidas son los que pertenecen a la programación. Perdón, las entradas son los que pertenecen a la programación. Entonces estos que dicen entradas son los que nosotros vamos a conectar para programar el motor de abajo, y estos 2 que son entrada 4 y entrada 3 son el motor de arriba. ¿Listo? Entonces vamos a escoger, yo dejé por defecto el pin 12 y 13 y acá por defecto el 2 y el 3. Entonces voy a ubicar este de acá, ¿sí? Acá ya pues tenemos demasiados cables, entonces es un poco difícil lograr no cruzarlos, ¿no? Es un poco difícil ya que hay demasiados. Entonces voy a conectar este, ¿cierto? Que es el que se va a encargar del giro o del movimiento del motor de abajo. Vamos a darle un color. Voy a colocarle el turquesa. Entonces pueden colocar el color que más les llame la atención. Y voy a ir arreglando los ángulos para que quede un poco más organizado. El hecho de los colores no va a afectar, digamos, el funcionamiento del circuito, sino que nos va a ayudar a entender el recorrido, ¿cierto?, de cada uno de los cables que se encuentran en nuestro circuito. Ya tendríamos acá esta parte, ¿cierto? Si nos damos cuenta, sí se alcanza a perder un poco la visión por el motor. Voy a tapar el botón de reset. Ya, lo voy a dejar así por el momento. Y el de la parte de arriba, que es el que va a controlar este motor. Entonces también vamos a sacar un pequeño cable de acá. Sí, voy a conectarlo primero. Creo que me va a quedar un poco más difícil para verlo. Ya. Y voy a conectarlo al 3. Bueno, en este caso al 2. ¿Cómo saber en qué punto lo debo conectar? Al momento de que nosotros estamos conectando, pues no podríamos dar una respuesta, ¿sí?, a ese punto, ¿cierto? Porque depende de la polaridad con que nosotros generemos o coloquemos para que gire hacia adelante o hacia atrás. Entonces solo hasta el momento que hagamos el primer ejercicio, el primer ensayo, vamos a ver hacia dónde gira. Si de pronto quedaron girando en sentido contrario, pues podemos cambiar solo la polaridad y ya será mucho más fácil, ¿sí? Bueno, tendremos así, ¿sí?, y así. Ok, yo los voy a dejar ahí. Listo. Saqué otro cable. Listo, y ya los tendríamos así. Estos también los podría dejar así o los puedo cambiar de color para reconocerlos. Y ya las terminales de salida 4 y 3 vendrían siendo los puntos donde yo voy a conectar el motor para que reciba la señal. Acá en este caso, si nos damos cuenta, he conectado uno en salida. Eso es un error, de pronto ahí debemos tener mucho cuidado y estar presente de dónde lo estamos conectando, porque puede ser posible que en algún momento conectemos uno mal y se produzca una explosión del L29 3D. En la vida real, digamos, en el momento de construirlo en físico, el que va a afectarse es el L29, se puede quemar o recalentar y perder muchas de las cualidades que tiene. Bueno, vamos a conectar acá. Como les digo, por el momento vamos a mandarlo de forma directa porque no sabemos cómo está la polaridad de cada uno, ¿no? Este es negativo, no, perdón, es positivo. Lo vamos a colocar acá y vamos a colocar el otro en la otra salida. ¿Listo?
este sí sería el negativo, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar el color. Listo, y ya los tendríamos así. Vamos a organizarlos un poquito para que no se vea como tan desorganizado, ¿no? Ya que tenemos cada vez más cables, entonces es bueno organizarlos. Toma un poco más de tiempo, pero vale la pena para después entender el circuito como tal, ya que si hay muchos cables, como en este caso, pues puede llegar a confundirnos, pero nos ayudan los colores un poco más, ¿no? Voy a correr esto para que no sea entrecortado, y esto sería igual. Entonces voy a correrlo acá, que si no me va a dar el espacio para colocarlo. Listo, el negativo vamos a colocarlo en este punto, ¿sí? Bueno, ya al momento que nosotros empecemos a hacer las pruebas, si están invertidas las polaridades, pues yo tengo dos posibilidades, ¿no? La primera pues sería cambiar la polaridad del motor, directamente desde el motor, o la segunda, cambiar la polaridad de los puntos digitales que se van a programar. Cualquiera de las dos podemos utilizarla. ¿Listo? Listo, ya tendríamos finalizado el circuito como tal. Voy a observar un poco más a ver si encontramos algo. Creo que no es nada más. Sí, nos hace falta algo más. Nosotros realizamos los puentes de los negativos y alimentamos, pero en ningún momento alimentamos estos puentes que están acá. Tenemos conectada la carga positiva, pero no le hicimos el puente. Entonces voy a tomar de acá abajo, desde la fila donde conecté el positivo, los 5 voltios, y de acá. ¿Listo? Y ya tendríamos todo cargado. Vamos a ver, en teoría debería funcionar, debería no estallarse, ¿sí? Por el momento no estallar, y sí, perfecto. Entonces nos muestra que tenemos 0 revoluciones, quiere decir que está quieto, está estático. En el de abajo también están 0 revoluciones, eso quiere decir que el circuito ya tiene una corriente eléctrica fluyendo por él, pero no se está viendo afectado, todo quedó muy bien conectado. Vamos a mirar un poco más desde cerca, entonces vamos a comprender las conexiones, ¿cierto? Lo que son las esquinas, para retomar, las esquinas son los positivos, los centros son negativos, y las entradas, recordemos que son para programarlas, ¿no? Son los que van conectados al Arduino a los pines digitales, y los que van de salidas van a ser los que van a ir conectados al Arduino, perdón, a los motores, ¿sí? Listo. Ya ahora vamos a enlazar lo que son bueno, esta parte de acá. Vamos a enlazar la matriz, ¿cierto? O la membrana 4x4 con los motores. En este caso, lo que yo deseo es generar que el 5 haga que los motores giren hacia adelante, ¿sí? Que hagan el movimiento hacia adelante. El 8 que haga un movimiento hacia atrás, el 7 hacia la izquierda y el 9 hacia la derecha, ¿cierto? También hubiera podido colocar el 0 hacia atrás. Ustedes mirarán cuál quieren que sea la distribución. Entonces al pulsar estos elementos son los que se van a mover. Los otros no los vamos a tener ahí, pero no los vamos a usar. Entonces vamos a ver el código. Yo tengo el código ya prediseñado, ya que es un poco extenso, entonces es bastante tedioso para de pronto irlo digitando y explicando a su vez. Pero voy a iniciar con la explicación. Primero que todo necesitamos una librería, la librería que va a controlar el keypad, o en este caso como lo reconocemos, la membrana 4x4, ¿cierto? Y esa librería se llama keypad.h, y en la que, como les decía, nos permite utilizar este elemento. Luego vamos a utilizar unas constantes que se van a referir a la cantidad de filas y columnas que tiene nuestra membrana. Como nosotros vemos que tiene 4 filas y 4 columnas, pues colocamos en este caso 4 y 4, donde dice aquí lights, que se refiere a las filas, y en el otro caso que se refieren a las columnas, ¿sí?
Después vamos a armar una matriz, ¿cierto? Con un tipo de caracteres donde vamos a decir de qué manera o cómo está distribuido nuestra matriz o nuestra membrana. Entonces estamos colocando en esta matriz la ubicación de cada una de las teclas. Entonces si nos damos cuenta, acá está el 1 y acá en este primer botón está el 1. Acá está el 2 y en este punto también está el 2. Entonces la distribución de cómo aparece la membrana 4x4 la debemos digitalizar acá, ¿sí? Si hubiese de pronto una membrana donde aparece la A, la B, la C y la D acá, deberíamos haber cambiado la posición según como se vea en la membrana. Ok, lo siguiente a trabajar ya vienen siendo los pines que van a hacer el mando o van a hacer la función en nuestro Arduino. En este caso el 4, el 5, el 6 y el 7 van a ser los pines encargados de las filas de nuestra membrana. Y el 8, el 9, el 10 y el 11 son los que se van a encargar de las columnas. ¿Sí? Como yo les decía, trabajan a partir de matrices y es como un estilo de coordenadas por cada uno de los botones o pulsadores que tenemos acá. Vamos a bajar un poquito más y vamos a encontrar ya lo que son los comandos para poder iniciar. Entonces el keypad que nos muestra acá va a ser como la función que nosotros vamos a utilizar para enlazarnos a este elemento, a nuestra membrana como tal, ¿cierto? Ya llegamos al voice setup y en el voice setup vamos a colocar la velocidad de transmisión, ¿sí? De nuestro membrana, ¿cierto? Que en este caso se inicia a 9600. Por defecto se maneja esa velocidad, ya que los Arduinos vienen casi todos configurados con esa característica. Luego también vamos a utilizar un serial print, que es el que nos va a imprimir por pantalla los resultados de cada una de las pulsaciones. Y vamos a tener el LN para que se vayan organizando de forma descendente. ¿Listo? Luego de eso vamos a encontrar el void loop, y en el void loop yo coloqué acá, yo estaba haciendo pruebas con un LED, voy a quitarlo porque en este caso no vamos a utilizarlo. Viene el char que se refiere al momento de que nosotros presionemos una tecla, no se nos produzca una señal como tal, ¿sí? Y viene los if o las sentencias lógicas, que son ya las funciones que nos van a permitir que cada una de las pulsaciones tenga una acción en común, ¿sí? En este caso este if está diciéndonos que si se presiona una tecla se debe imprimir por pantalla o por este monitor en serie ese resultado. Ok, si yo le diera acá, ¿cierto? Y empieza la simulación y oprimo una de las teclas, ¿cierto? Debería aparecer por pantalla, o sea, por acá en este caso, ¿sí? Y ya después de que yo siga presionando van a salir cada una de las teclas que yo voy a ir oprimiendo, ¿sí? Ese sería en teoría. Hay que ubicar algunas cosas, algunos aspectos en esta parte, ¿cierto? Yo hasta el momento solo tengo la del 1, ¿sí? Y no más. Igual también podemos verificar que la velocidad con que se transmite pues es bastante amplia, pero si vemos la simulación, hasta ahora yo me encuentro en el primer segundo, ya que en esta PC puede llegar a generar un problema de velocidad debido a que hay tantos componentes y hay una programación bastante extensa. Al momento de que nosotros lo hacemos en físico, él debe arrojar los resultados en tiempo real. Cada segundo debe aparecer uno. Al momento que yo presiono debería salir cada uno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar este monitor en serie, que nosotros lo que queremos es empezar a utilizar las teclas, ¿cierto? En este caso el 5 para que se mueva hacia adelante. Entonces vamos a verificar acá y entonces encontramos la primera sentencia, ¿cierto? Que dice que si nosotros presionamos, ¿cierto?, una tecla, y en este caso estamos diciendo que sea igual a 5, o sea, a esta tecla, entonces va a suceder algo. Y en este caso yo programé o coloqué esta acción, que el pin 12 estuviera encendido, el pin 13 estuviera apagado
el 2 encendido y el 3 apagado, con el fin de que simulemos el movimiento hacia adelante, ¿sí? Y por acá tengo otro comando que ya tengo listo para utilizar. Entonces voy a tratar de mostrarles primero qué es lo que va a pasar. Como vimos al principio, las revoluciones aparecían en 0 segundos, ¿cierto? En 0 revoluciones por minuto, perdón. Y si yo presionara acá esta tecla, si nos damos cuenta, la velocidad o las revoluciones por minuto cambiaron, ¿cierto? En este caso, este aumentó a 143 revoluciones por minuto y este a menos 143 revoluciones por minuto. Quiere decir que este está yendo hacia adelante y este hacia atrás, ¿cierto? Podría hacerlo agregar otra forma de cambiar la polaridad directamente desde la programación. Yo podría cambiar este high, ¿cierto?, por un low y este low por un high, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo así y vamos a cambiar la polaridad directamente desde nuestro circuito. Ya sabemos que el problema es desde acá, ¿cierto? Entonces puedo cambiar la polaridad del motor o puedo cambiar la polaridad directamente desde los puntos de programación. Entonces, no sé, voy a hacerlo desde acá, ¿sí? Lo único es que cambiará esto acá y esto acá para que sea mucho más visible. Y con ese cambio, yo sé que se ve pronto un poquito acá torcido, vamos a tratar de ubicarlos de manera que no se vea tan cruzados los cables, ¿cierto? Y no se vean remontados. Bueno, ya queda un poco mejor. Si yo le doy simular, ¿cierto?, volvemos a las 0 revoluciones porque no hay oprimido ningún botón, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que yo oprimo 5 y él en unos cuantos segundos debería generar el movimiento. Como vemos, hasta ahora está en menos de un segundo. Démosle unos cuantos segunditos más. A ver si ya, ahora sí, perfecto. Entonces nos damos cuenta que este tiene 143 revoluciones en forma positiva y este también. Entonces con ese cambio que acabo de realizar, cambió de una posición negativa a una posición positiva. Quiere decir que ya tendríamos nuestro movimiento hacia adelante. ¿Y por qué sucede esto? Desde la programación yo determiné que una de las terminales, ¿cierto?, fuera positiva diciéndolo de forma high y una negativa diciéndolo que es un low, ¿sí? Entonces vamos a suponer que cuando yo quiero decir que pase una carga positiva, no se diría de esta manera, pero para que lo comprendamos, diría que es high, ¿sí? Y cuando quiero que pase una carga negativa, decimos que es low. Entonces voy a hacer estas combinaciones para entender qué es el movimiento hacia adelante. Si yo quiero hacer el movimiento hacia atrás, ¿cierto?, que yo dije que lo iba a colocar en el 8, pero ahora me parece mejor dejarlo en el 0, ¿cierto?, para que parezca un control normal. Miremoslo acá. Vamos a ver si lo puedo correr esto hacia acá un poquito. El 0 se va a encontrar como más abajo, ¿cierto? Voy a cerrar esto. Me parece que quedaría mejor acá el 0, ¿sí?, para programar la posición hacia atrás. Entonces yo solo lo que voy a hacer es copiar esta parte que yo ya hice y lo voy a pegar acá abajo, ¿sí? Pero pues como es hacia atrás, yo no puedo dejar el mismo. En este caso voy a cambiar la palabra atrás, ¿sí? Y ya cambiarían las polaridades. Y era lo que yo les decía. Si yo cambio acá de posición estos elementos, pues vamos a cambiar esa polaridad que les contaba, ¿sí?, directamente desde la programación. Entonces voy a colocarlo acá también, lo estoy pegando y debe quedar totalmente al revés como aparecía arriba, ¿no?, porque es todo lo contrario, ¿sí? Vamos a ver, y acá iría low, listo, y acá cambiamos a low, ¿cierto?, para que quede todo lo contrario. Entonces tenemos acá high, low, y para ir atrás debería ser low, high, ¿sí? De esta manera entonces hacemos que las señales que se producen desde el Arduino vayan de forma invertida, ¿sí? Y entonces en este caso, si nosotros, en teoría, si nosotros oprimimos el número 0, ¿cierto?,
los motores ya no deberían tener unas revoluciones por minuto de forma positiva, sino de forma negativa, ¿sí? Deberían iniciar con un menos. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente aparece menos 143 y acá también aparece como menos 143. Eso indica que está girando hacia atrás, ¿sí? Si yo oprimiera el 5, debería girar hacia adelante, ¿sí? Lo único es que mi PC es un poco más demorada, entonces debemos tenerle paciencia, pero sí debería funcionar así. Voy a tenerlo para que ustedes lo puedan ver y volverlo a iniciar, que está ahí en movimiento. Esperamos unos cuantos segundos y al momento de oprimir el 5 ya sí se produce el cambio. Ya cuando lo tengan en físico, la pulsación y la acción es instantánea. Entonces pues ahí tendríamos esta parte y la anterior, ¿no? Positivo y negativo. Perdón, hacia adelante y hacia atrás. En el caso ahora vamos a ver el movimiento izquierda-derecha. Y ahí debemos entender que para hacer un giro hacia la derecha debo mover un motor hacia adelante y el otro estar estático, ¿cierto? Para que produzca como un efecto compás, donde hay un punto anclado y el otro va a girar, o va a intentar ir hacia adelante y este que está anclado lo va a hacer que gire. Para esto debemos colocar otro if y otra posición. Entonces voy a colocar de una vez acá y voy a colocarlo debajo, ¿sí? Y en este caso el que iría hacia la derecha sería el número 9, ¿sí? Entonces voy a colocar acá 9 en este numerillo 9 y dijimos que un motor se va a quedar quieto. En este caso, ¿cuál debería quedarse quieto? Si voy a girar hacia la derecha, el izquierdo debería irse hacia adelante y el otro se debería quedar quieto. Entonces él es el que se debe quedar quieto, el que tiene 2 y 3. Hay dos formas para que se quede quieto el motor o no se produzca un movimiento como tal: dejarlos los dos en low o los dos en high, ¿sí? Y el otro pues si lo empezamos a mover hacia adelante. Para adelante ya vimos que es high low, entonces coloco high, ¿sí? Y el otro en low, y de esta manera tendríamos el movimiento, ¿cierto? O también podríamos generar un movimiento hacia adelante con este y un movimiento hacia atrás. Ya el giro sería mucho más cerrado. Por el momento lo voy a dejar así para verificar. Voy a iniciar la simulación. Vemos que están en ceros los dos y al momento que yo presiono acá 9, entonces se mueve este de forma positiva, pero este se queda quieto. Entonces va a generar el efecto de un compás. Al estar estático él va a girar hacia adelante, pero va a obligarlo a que gire, ¿sí? De esta manera tendríamos ya el movimiento hacia adelante. Ya nos faltaría el movimiento hacia la izquierda, ¿sí? Voy a volver a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a pegar abajo con el fin de crear el otro movimiento. Acá cambiamos a derecha, derecha, y acá cambiamos a izquierda. Estos mensajes no van a afectar el efecto de nuestro circuito como tal. Ya deberíamos programar el número 7 y vamos a ir acá rápidamente al 7. Listo, al 7. Listo, y entonces acá ya cambiaría. El que se tiene que mover hacia adelante es este y este debe quedar quieto. Entonces voy a borrar este y voy a escribir high, ¿sí? Y voy a colocar el otro también en high. Yo les había dicho que para detenerlo puedo dejar los dos en high o los dos en low y no se habrá afectado. Entonces vamos a mirar a ver si realmente es cierto lo que les estoy contando. Este debería quedarse quieto y este se debería mover hacia adelante. ¿Listo? Vamos a esperar a que se inicie la simulación. Y bueno, tenemos los dos en 0 revoluciones y si presiono el 7, entonces debería empezar a moverse. Démosle unos cuantos segundos de simulación. Voy a volver a presionarlo. No me funcionó. Vamos a ver la última. Ya, ahora sí. Como les digo, es un poco lentico.
Entonces ahora sí, fijémonos que se mueve hacia adelante este y queda en cero este. Al estar quieto este motor va a hacer que él vaya hacia adelante y haga el giro. Eso sería ahora sí todo. Espero que les haya gustado. Tenemos una programación bastante extensa. Practiquen de pronto un poco la parte de las combinaciones para que podamos comprenderla, y no sería sino de pronto agregar uno más que puede ser el 8 o uno de estos para hacer que frene en los motores. Eso sería todo. Les agradezco por acompañarme en este momento y les deseo lo mejor en sus prácticas de robótica. Hasta luego. Feliz día, tarde o noche.